Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Continuamos con nuestras exposiciones de estos pilares fundamentales de la fe reformada. La historia de la reforma son la base, son las raíces por las cuales nosotros podemos definir nuestra fe o definir lo que nosotros creemos. No son la base de nuestra fe, es decir, la historia de la reforma no es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es Cristo. Pero esta historia nos ayuda a nosotros definir qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. ¿Por qué lo creemos? No porque los reformadores lo hayan dicho, porque ellos hayan inventado algo. Lo creemos porque la Biblia es la que nos lo dice. Por eso es importante conocer de dónde vienen todas estas doctrinas que nosotros hoy conocemos. En esta mañana vamos a continuar con el tema sola fe. Les invito a ir a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1. Y dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Una mañana gloriosa, una mañana donde nos permites recordar una vez más tu palabra. Recordar aquellos hombres que se esforzaron en dar esta interpretación fiel a las Escrituras y dejarnos un legado. Y hoy podemos nosotros recordar como esa base fundamental, donde podemos nosotros definir nuestra fe, lo que nosotros creemos como tus hijos. Ayúdame, Señor, coloca tus palabras y permite que pueda hablar solo tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Desde el momento de la caída, todos los hombres quedaron expuestos al juicio de Dios. Todos los hombres fueron constituidos pecadores, y de allí la necesidad de una justificación para alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. La doctrina de la justificación por la sola fe es la base que la iglesia se sostiene. Es decir, la justificación nos ubica en donde nosotros estamos y cómo es que la iglesia se sostiene, y es solo a través de la fe, ya que el hombre no es justificado en base a sus propios méritos o a sus obras, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y este fue el punto que desencadenó una gran controversia en el siglo XVI por el reconocido monje alemán llamado Martín Lutero, y de allí se desprendieron muchas más doctrinas, pero el tema que trajo a la luz todas estas cosas fue la justificación por la sola fe. Ya que la Iglesia Católica había enseñado por mucho tiempo a que la justificación se podía ganar por méritos o por obras, o incluso a través de un documento donde aquel pecador podía adquirir para él entonces alcanzar la justificación de parte de Dios. La Iglesia Católica Romana sostenía y aún sostiene de que la fe más las obras
es el medio para alcanzar la justificación ante Dios. La Iglesia Católica, ellos dicen que al final Dios va a colocar en evidencia todas las obras de las personas y va a colocar como en forma de una balanza. Si las obras buenas son más que las malas, entonces puede ser justificado. De lo contrario, es condenado. Pero allí vemos una gran contradicción en su tesis, ya que en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, de manera que nuestras propias obras no alcanzarán los méritos suficientes para la justificación. El libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, también nos dice que nuestras buenas obras son consideradas como trapo de inmundicia. Martín Lutero luchaba día a día con su condición o su naturaleza pecaminosa y hacía muchas cosas en busca de esa justificación. Fue así como encontró el texto en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es solo por la fe en Cristo que el hombre puede alcanzar la justificación. Esto quiere decir únicamente, solamente a través de la obra redentora de Cristo. Una cita de Martín Lutero dice: la justificación por la sola fe es la doctrina en la cual la iglesia se sostiene o cae. Es decir, si la iglesia no cree en la doctrina de la justificación por la sola fe, no es cristianismo. De lo contrario, si creemos en la justificación por la sola fe, eso es el Evangelio. Ahora bien, la fe no es la que nos salva o la que expía nuestros pecados. La justificación por la sola fe es la síntesis de la justificación solo por Cristo. Cuando decimos que somos salvos por la sola fe, decimos que somos salvos porque creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Digo nuevamente, cuando decimos que somos salvos por la sola fe, estamos diciendo que creemos únicamente en la obra redentora de Cristo y nada más. Es decir, la fe es la causa material. Dicho de otro modo, si el hombre ha de aportar algo para su salvación, es solo la fe en Cristo, con un agravante, que esa fe no es innata de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Es decir, si nosotros aportamos algo, es solo la fe, pero es porque Dios nos la regala. Dios le da el don de la fe al hombre pecador para que él crea en Cristo y así pueda ser justificado ante Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces demanda del hombre pecador? Creer en Cristo. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Si la iglesia no cree que la justificación es solo por la fe en Cristo, no ha creído en Cristo, no es evangelio. Ahora bien, creer es sinónimo de fe. En Génesis capítulo 15, versículo 6, nos dice:
y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dio una promesa a Abraham y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y esta fe le fue contada por justicia a Abraham. Esto sería, y tuvo fe Abraham en la palabra de Dios y fue justificado. De manera que el hombre es justificado solo cuando deposita la fe en Cristo, cuando cree que es un pecador y que solo la obra de Cristo le puede salvar. No cuando deposita su fe en sus propios méritos, no cuando él cree que es buena persona y que sus obras son suficientes para él ganar el favor de Dios. No, es solamente cuando cree en la obra redentora de Cristo. Cuando cree que el único sacrificio que puede expiar sus pecados es el sacrificio de Cristo Jesús, entonces alcanzará justificación. Los machos cabríos, los becerros que fueron sacrificados en la nación de Israel solo apuntaban a Cristo como ese sacrificio perfecto que un día iría a ser sacrificado y un día iría a ser ofrecido para la justificación como un sacrificio puro, perfecto, un sacrificio una vez y para siempre. De manera que la doctrina de la justificación por la sola fe afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se recibe solamente a través de la fe. Esto es lo que dice la doctrina de la justificación por la sola fe. No hay otro medio, mis amados hermanos. No hay maneras. ¿Cómo el hombre puede alcanzar la justificación sino depositando la fe en Cristo? La sola fe resume la verdad de que la fe en Jesús como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos o obras por nuestra parte, es el único medio por el cual podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ya que el ser humano está separado de Dios, está enemistado con Dios y está totalmente incapacitado. El hombre está separado de Dios, enemistado con Dios y incapacitado para él hacer algo por sí mismo, ya que está muerto en delitos y pecados. Solo mirando a Cristo, solo creyendo en Cristo, el hombre puede alcanzar la justificación de sus pecados. ¿Sabes por qué muchos cristianos hoy dudan de su salvación? Y es sencillamente porque ellos han combinado un evangelio de fe más obras, como la Iglesia Católica lo ha enseñado. Y muchos se esfuerzan para hacer muchas obras para alcanzar la justificación. Y al no ver que hay una paz en su corazón que los ayuda a descansar en Cristo, estando satisfechos, entonces dudan de su salvación. Pero mis amados hermanos, en esta mañana les digo que no es por nuestros propios méritos, no es luchando nosotros con buenas obras que vamos a alcanzar la justificación ante Dios, sino creyendo en Jesucristo. El libro de Romanos, allí donde leímos el capítulo 5, versículo 1, allí podemos ver que el hombre es justificado solo a través de la obra redentora de Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando el creyente cree que la justificación es solo por la fe en Cristo, entonces hay paz en su corazón, hay tranquilidad, hay descanso. Cree en la seguridad de la salvación, porque él cree y está seguro de que su salvación no está en sus manos. Él está seguro de que no es porque él haga muchos esfuerzos, sino que está seguro que la obra ya está hecha. La obra fue hecha una sola vez y para siempre. Y en esto descansa su fe, solo en Cristo Jesús. La doctrina bíblica establece la convicción de que ningún intento, amor, buenas obras o una vida de devoción podrá ser suficiente para la justificación de nuestros pecados. Ninguna obra, ningún intento humano será suficiente. De lo contrario, mis amados hermanos, Cristo no hubiese venido a morir por nuestros pecados. Si el hombre alcanzara con sus propios méritos, sus propios esfuerzos, la justificación, Cristo no hubiese venido. La razón por la cual Cristo vino a morir por nuestros pecados es porque el hombre no es capaz, está totalmente incapacitado. Es solo la fe en la obra redentora de Cristo suficiente, únicamente, por la cual el hombre es justificado. Si hay alguien aquí que aún no ha creído, le invito a creer en Cristo. No piense que es buena persona, que hace buenas obras y que ha hecho los méritos suficientes para su justificación. Hoy le digo, solo Cristo le puede salvar. Solo la obra de Cristo es suficiente. Si deposita la fe en Cristo, puede ser salvo. Ahora bien, hay un punto importante que debemos tener en cuenta para ubicar la fe en su lugar correcto dentro del plan de salvación. Cuando hablamos de la sola fe, no nos referimos en ella como un fin en sí misma. Nuestra fe debe tener una base. No es que tenemos la fe en la fe. No es que decir, no, yo creo o yo tengo fe en la fe que soy salvo. No, ya que ella no tiene méritos en sí misma. Más bien es el instrumento que toma la obra de Cristo y la aplica a nuestro favor. Esto es la fe, mis amados. No es tener fe en cualquier cosa. No. La fe es el instrumento que toma la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, y lo aplica a nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13, presenta una verdad sorprendente. Y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo cual indica que la gracia de Dios es sin distinción para todos los que invoquen su nombre. Pero luego nos muestra nuestra verdadera naturaleza caída y alejada de Dios. El verso número 14 dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? El hombre por sí mismo no puede, mis amados hermanos, invocar de manera sincera el nombre de Dios. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Esto indica que los seres humanos no pueden de manera sincera invocar el nombre de Dios a menos que haya una intervención divina del Espíritu Santo y la obra de Cristo que sea aplicada en él. De esa manera el hombre puede invocar el nombre de Dios con eficacia para alcanzar la justificación, ya que la fe no es innata de nosotros mismos, es un regalo de Dios. El autor de los Hebreos dice que Él es el autor y Él es el consumador
de la fe. La justificación por la sola fe es uno de los grandes aportes de la Reforma para un entendimiento de una vida centrada en las Sagradas Escrituras. Es un fundamento firme que nos aleja de una espiritualidad religiosa y basada en nuestros propios méritos, y nos muestra claramente nuestra incapacidad y la dependencia solo de Cristo para nuestra justificación. De manera que no podemos desconectar la fe de Cristo. De lo contrario, esto sería como un vaso sin agua. No puede saciar la sed. Termino con una cita de Spurgeon. Dios elige la fe como canal de salvación porque es un método seguro y une al hombre con Dios. Cuando el hombre confía en Dios, hay un punto de unión entre ellos y esa unión garantiza la bendición. La fe nos salva porque nos hace aferrar de Cristo. Fin de la cita. De manera, mis amados hermanos, que la doctrina de la justificación por la sola fe es ese pilar fundamental que todo cristiano debe tener, alejado de todo intento humano, alejado de todo esfuerzo propio. Deposita tu fe en Cristo, cree en Cristo, cree en la obra redentora de Cristo y solo así podrá ser salvo. Dios continúe bendiciendo cada una de sus